Buenas tardes, gracias a Vincenti por esta invitación, gracias a Farmatodo igualmente por esta invitación. Y vamos a hablar realmente de COVID-19, lo que todo farmacéutico debería conocer. Y vamos al tema rápidamente. COVID-19, el nombre viene de coronavirus disease del 2019 y el virus se llama SARS-CoV-2. Este virus pertenece a la familia de los coronavirus, tienen su material genético ARN, afectan principalmente a animales y de manera eventual puede afectar a los humanos. Hay 4 tipos de virus de los coronavirus que afectan a los humanos produciendo resfriados y otros que han tenido cierta relevancia, pero lo que nos convoca hoy en día es el SARS-CoV-2. Y quizás desde el punto de vista estructural, lo más relevante es que tiene distintas proteínas en la parte externa. En el centro tiene el ARN, el material genético, y estas proteínas, la S es la más importante porque es fundamental para el ingreso del virus dentro de las células que infecta y eventualmente dentro de estas células se multiplica y genera nuevos viriones o nuevos virus. En general, a pesar de que tiene 30.000 pares desde el punto de vista de ARN o el punto de vista del genoma, tiene una capacidad autorreguladora desde el punto de vista del RNA polimerasa, que es el que fabrica el RNA, y evita que ocurran mutaciones con cierta frecuencia, como sucede con otros virus ARN. Pero a pesar de ello, el virus puede cambiar, y esos cambios que tiene el genoma se llaman mutaciones. Y esos cambios llevan eventualmente desde el virus original de Wuhan a que se modifique a lo largo del tiempo y se generen ciertos linajes que es como los herederos eventualmente del virus original o los que vienen posteriormente, los distintos tipos de virus que se siguen generando y que se clasifican eventualmente en variantes que son como los tipos familiares dentro de ese árbol genealógico que tiene ciertas características o ciertas mutaciones en particular. No vamos a extendernos mucho en esto, si quieren profundizarlo hacemos en la parte de pregunta y respuesta, pero han aparecido distintos tipos de variantes que la Organización Mundial de la Salud han clasificado de preocupación, los que pueden tener algún impacto desde el punto de vista de mayor transmisión, quizás mayor agresividad, o eventualmente un impacto en cuanto a la respuesta a tratamientos o respuesta con las vacunas. Se han clasificado en alfa, beta, gamma, delta. Delta ha sido la más relevante hoy en día porque es altamente contagiosa y tiene la capacidad de evasión inmune, o sea que no responde muy bien los anticuerpos de infecciones pasadas ni los anticuerpos totalmente que se generan con distintos tipos de vacunas, aunque tampoco significa que las vacunas no estén funcionando. Simplemente tiene quizás una disminución de su efectividad comparativamente con otros tipos de variantes. Hoy en día Omicron está quizás asustando porque desde el punto de vista estructural genético pareciera que pudiera ser muy problemática, pero todavía es muy temprano para saber el impacto de esta variante que de por sí se pareciera ser más contagiosa, pero no necesariamente más agresiva. Y existen variantes de interés como la lambda y la mu, que eventualmente la hemos tenido en Sudamérica, pero no han generado un impacto tan importante como para que generen preocupación. Desde el punto de vista epidemiológico, lo relevante es que, bueno, es evidentemente una pandemia porque afecta a los países, los distintos continentes, ha tenido un gran tamaño, ha durado mucho en el tiempo, en el espacio, y simplemente hoy en día se cuentan con más de 265 millones de infectados de manera oficial, con más de 5 millones de muertes de manera oficial, aunque se entiende que esto es un subregistro. De hecho, se calcula que probablemente haya entre 7 a 10 millones de muertos realmente por la infección. Pero quizá lo más relevante es que se han administrado más de 8.000 millones de dosis de vacunas en el mundo. Y podemos ver desde el punto de vista epidemiológico en esta curva roja cómo ha habido prácticamente 3 picos en el mundo y ahorita estamos como en el aumento de un cuarto pico, sobre todo con aumentos de casos en el mundo. Pero a pesar de que este pico aumentado, en blanco abajo lo tenemos, la mortalidad. Anteriormente se correspondía el aumento de casos con un aumento de muertes, pero ahorita por los momentos no ha implicado eso. La diferencia entre esto y este periodo es que tenemos 8.000 millones de dosis colocadas en el mundo y evidentemente las vacunas están disminuyendo el impacto de eventualmente la mortalidad que puede producir COVID-19. Desde el punto de vista de impacto que ya estábamos hablando, sin duda COVID-19 ha causado un gran impacto. Ha sido una epidemia desequilibrada.
Anteriormente vimos que afecta quizás a más países que otros, pero quizás lo más relevante es que afecta más a ciertas personas, y son personas que tienen distintas condiciones de salud. Quizá obesidad es una de las más importantes, problemas cardíacos, pulmonares, renales, inmunosupresión, diabetes, todo este tipo de problemas que eventualmente aumenta el riesgo de una infección muchísimo más severa. Y desde el punto de vista de desequilibrio también vemos que la mortalidad puede variar, ya que la letalidad se ha presentado quizás en menos del 2%, 0,5%. Eso significa que por cada 100 infectados documentados, alrededor de 2 personas o menos pueden fallecer por esto. Pero entendemos que las cifras de letalidad dependen del número de casos diagnosticados, y por eso puede ser variable incluso de país e incluso depender de la época. El impacto de COVID ha ido más allá de lo sanitario, lo económico, político, social, psicológico. Esto no tiene mayor explicación, igual que las brechas. Se ha visto mayores brechas en el punto económico, social, tecnológico, incluso educativo. No todo el mundo tiene acceso hoy en día a la educación. Y a pesar de todo lo malo, es controlable la epidemia. Ha afectado menos a ciertos países, comunidades y personas, y sobre todo es prevenible. Con medidas de prevención y vacunación pudiera ser potencialmente prevenible, y lo estamos viendo en algunas poblaciones y individuos. El problema es que para controlarla necesitamos de la responsabilidad de distintos niveles, y lamentablemente ha habido mucha irresponsabilidad en los distintos países desde el punto de vista gubernamental, colectivo, individual. Vemos que en algunos países no se usa mascarilla, en otros países como en Estados Unidos la vacunación que se exige, por ejemplo, a los profesionales de salud, hay jueces que evitan que eso llegue o ocurra. Entonces hay elementos políticos también que lamentablemente hace que no todo lo que se deba hacer se haga. En cuanto al modo de contagio, bueno, esto es lo más relevante. El modo de contagio es principalmente de persona a persona, respiratorio estrecho e intradomiciliario. ¿Qué significa eso? Se desestima eventualmente la posibilidad de contagio por superficies, lo que llamamos fomite. 1 a 10.000 pudiera ser la posibilidad teórica de esto, pero el contagio de manera principal ocurre como se ve en esta foto. Una persona puede estar contagiada, por ejemplo, cantando, y eventualmente, a pesar de no tener síntomas, emitir pequeñas secreciones respiratorias que eventualmente pueden llegar a los demás, y por tener un contacto estrecho dentro de un espacio cerrado ocurren los contagios. Y es así que eventualmente el toser, estornudar, en cuanto a síntomas, por supuesto que emite mayor cantidad de secreciones respiratorias que tienen distintos tamaños y pueden tener distintos alcances, pero las personas que no tienen síntomas, que son casos leves y moderados y que pasan muchas veces desapercibidos, pueden contagiar a otros simplemente al hablar, al cantar, al gritar y emitir cierta cantidad de secreciones respiratorias que pueden llegar a distancia, incluso las más pequeñas, de más de 2 a 50 metros, y sobre todo en espacios cerrados. Es así que vemos que el número de partículas que se emiten eventualmente, por ejemplo, al respirar son pocas, o al respirar por la boca, pero al hablar o al hablar un poco más alto, al gritar, aumenta el número de partículas respiratorias que emitimos. Y si estas partículas tienen virus, por supuesto que aumenta la posibilidad de contagiar a otras personas. El tener espacios cerrados sin ventilación permite que estos aerosoles se acumulen, e incluso los contagios pueden ocurrir un poco más allá de los 2 metros. El virus al final entra en los susceptibles, las personas que no están enfermas, principalmente por la nariz y por la boca, y si uno tiene un contacto más estrecho, menos de 2 metros, pudiera entrar por los ojos de esas gotas que caen directamente. El rango de incubación es de 1 a 12 días, eso implica desde que uno se contagia hasta que empieza a manifestar los síntomas, pero usualmente el promedio suele ser de 4 o 5 días. En cuanto a qué es el tiempo de contagiosidad, se entiende que los presintomáticos, las personas que no han hecho síntomas pero lo van a hacer, pueden contagiar incluso desde 2 a 3 días antes de la aparición de los síntomas. Mientras que las personas que no tienen síntomas, usualmente se recomienda el aislamiento al menos por 10 días, y se entiende que lo más probable es que no sean contagiantes alrededor de 7 días desde que les salió la prueba positiva de hisopado. Los sintomáticos, depende de su contagiosidad, de la duración de los síntomas, la severidad. Los casos leves y moderados, usualmente más allá del día 14, no suelen ser contagiantes, mientras que los casos severos hospitalizados puede durar mucho más. Lo relevante es que los niños pueden tener una capacidad infectante semejante a los adultos, a pesar de tener
la menor posibilidad de tener una infección severa o crítica. Y no es necesario realizar una prueba para delimitar el fin de aislamiento. Usualmente el fin de aislamiento se determina desde el punto de vista clínico, y hacer una prueba muchas veces es gastar dinero innecesariamente, a menos que desde el punto de vista laboral o legal, por ejemplo, para viajar, se lo exijan a uno simplemente como requisito desde el punto de vista legal. En cuanto a la clínica de COVID-19, es importante entender que esto es como un iceberg, donde solo una fracción de los casos son identificados y diagnosticados, y a veces demasiado tarde en el tiempo, lo cual implica que muchas veces cuando llegan demasiado tarde, la posibilidad que sobrevivan las personas es muchísimo menor que si uno resuelve o atiende estos problemas muchísimo más temprano. Y hay un montón de casos que suelen ser la gran mayoría que no son detectados. Algunos de ellos porque no buscan atención de salud, porque subestiman sus síntomas, que suelen ser en general leves o moderados, y hasta consideran que puede ser una gripecita o cualquier tipo de problema distinto de salud. Pero también hay un gran número de asintomáticos que simplemente pasan desapercibidos y ni siquiera se logra el diagnóstico de ellos. Desde el punto de vista, perdón, de los que tienen síntomas, la gran mayoría de los casos sintomáticos tienen un cuadro clínico leve a moderado, más del 80%, y solo menos de un 20% progresan en el tiempo a una infección severa y crítica. Déjame tomar un poquito de agua. Ok, gracias, vamos a continuar. Entonces, desde el punto de vista clínico, los síntomas suelen ser semejantes a otros problemas de salud, lo cual hace difícil muchas veces identificar solo por los síntomas que es COVID-19. Incluso no hay diferencias realmente desde el punto de vista variante, que pueda presentarse más dolor de garganta o más rinorrea o más bien tos seca. Eso es irrelevante porque a veces tú puedes tener tos húmeda o no tener rinorrea, o no tener tos, no tener disnea o no tener fiebre y ser COVID igualmente. Entonces, la presencia de síntomas por sí de manera exclusiva no ayuda mucho en el diagnóstico de COVID. Cualquiera que tenga síntomas respiratorios, incluso gastrointestinales, en el contexto epidemiológico hay que sospechar la posibilidad de COVID-19, y también por el contexto epidemiológico preventivo, para evitar que sigan ocurriendo mayores casos. Quizás lo que puede orientar un poco más, pero no todo el mundo lo presenta, es la pérdida de olfato, el gusto, lo cual, si no hay secreciones respiratorias, pudiera orientar de mayor manera la posibilidad de COVID-19. En cuanto a la saturación, el medir la saturación de oxígeno con un saturómetro pulso es muy importante, sobre todo en los casos que quizás sospechemos que puedan progresar a una enfermedad severa, y es algo dentro del seguimiento que uno puede hacer desde el punto de vista de los pacientes que están iniciando los síntomas y que quizás tengan factores de riesgo de mayor severidad, o pudiéramos actuar de evaluar cómo puede ser la evolución de ellos, entendiendo que la saturación normal es por encima del 95%. La saturación también ayuda para determinar el espectro clínico y dividirlos. De los que sufren COVID-19, el espectro clínico es muy amplio. Va de asintomáticos críticos, y los asintomáticos son los que tienen la prueba directa positiva, pero nunca presentaron síntomas ni presentan síntomas. Eventualmente los casos leves sí tienen síntomas sugestivos eventualmente o relacionados con COVID, pero no hay ningún tipo de compromiso pulmonar. Los casos moderados sí tienen compromiso pulmonar, que se puede ver radiológicamente, pero no tienen hipoxemia, no tienen disminución del oxígeno en la sangre, y por lo que tienen la saturación normal. Pero los casos severos ya implica que hay hipoxemia, pero no hay una falla respiratoria grave en general, y estos pacientes ya empiezan a requerir hospitalización porque requieren oxígeno. Los casos críticos tienen un síndrome de estrés respiratorio ya severo o tienen falla de distintos órganos y usualmente requieren hospitalización en terapia intensiva. Entonces, desde el punto de vista historia natural, vemos que si un paciente que evoluciona hacia una enfermedad crítica tiene una evolución en el tiempo que es muy importante entenderla, porque esto no es que sea matemático, pero es muy común que los pacientes que eventualmente llegan a un estado crítico tuvieron una evolución previa en el tiempo, y que si uno hubiera actuado un poco antes, hubiera evitado la posibilidad de que llegaran a esta etapa donde dibujamos aquí en rojo. Entonces, viendo la historia natural, si una persona se contagia, tiene una incubación que oscila de 1 a 12 días, perdón, y empiezan los síntomas,
Y ese es el día más importante que a veces uno considera desde el punto de vista clínico, el inicio de los síntomas. Y usualmente las personas que tienen una evolución leve inicialmente es porque están los primeros días, pero otros evolucionan a un cuadro moderado, pero el 80% o más del 80% de los casos no van a pasar de aquí. Van a quedarse con una infección leve y moderada, autolimitada, y eso es importante, pero lamentablemente un 15% de los casos pueden progresar a una infección severa, usualmente alrededor del día 6, 7, 8, y empiezan a tener hipoxemia con dificultad respiratoria, y si uno permite que progrese el problema, quizás entre el día 10 y 14, empieza a tener una insuficiencia respiratoria mucho mayor y muchas veces ya con requerimiento de terapia intensiva. Como les dije, esto no es matemático, pero casi con una evolución muy común que se está viendo en los pacientes. Lamentablemente, los pacientes que ingresan ya en terapia intensiva y con ventilación mecánica, la tasa de mortalidad, incluso en los países donde tienen mayores recursos, es mayor del 50%. Entonces, permitir que un paciente ya llegue a una circunstancia crítica y, como les decía, llegar muy tarde a buscar atención de salud después del día 10 al día 14, muchas veces ya lo que se puede hacer es muy poco. Hay que buscar quizás identificar COVID-19 mucho más temprano y actuar mucho más temprano. Esta es una lámina más o menos semejante, pero lo evalúo desde el punto de vista estadio de enfermedad, igualmente en el tiempo. Aquí tenemos el primer día desde el inicio de síntomas, pero vemos que en la estadio inicial tenemos una fase de respuesta viral, donde el virus se está multiplicando de manera muy importante. Afortunadamente, la mayoría de las personas se quedan aquí, su sistema inmune o por estar vacunados no pasan de esta fase y no llegan a evolucionar a un estadio 2 o un estadio 3. Pero los que evolucionan a un estadio 2, que aquí vemos moderado y que tienen algún tipo de compromiso radiológico, pero sin hipoxemia, bueno, pudieran tener cierta respuesta inflamatoria, cierta actividad procoagulante. Pero quizás los que nos interesan son los que ya empiezan a presentar hipoxemia, que tienen un cuadro severo, ya empiezan a requerir oxígeno, la respuesta inflamatoria puede ser mucho mayor, por lo cual se necesitan ciertos medicamentos que busquen frenar esta respuesta inflamatoria. Y si muchas veces uno no hace nada, un 5% de los casos pueden progresar a un cuadro crítico, usualmente entre el día 10 al 14. En cuanto al diagnóstico, es relevante entender que el diagnóstico hoy en día, desde el punto de vista epidemiológico, cualquier persona que tenga síntomas sugestivos COVID-19, hay que sospecharlo y hay que pensar que debe ser COVID-19, y eso no significa que los resfriados y las gripes y todos los distintos problemas respiratorios que existen o gastrointestinales desaparecieron. No, no han desaparecido, pero en el contexto epidemiológico es importante identificar quién tiene COVID-19, no solo para evaluarlo desde el punto de vista individual, sino también para hacer una contención desde el punto de vista epidemiológico y evitar que ocurran nuevos contagios. El diagnóstico se puede hacer muchas veces clínico imagenológico. Cuando uno llega un paciente muy avanzado con la clínica y las tomografías, uno puede identificar muy bien que es COVID-19. Pero suele ser el diagnóstico desde el punto de vista específico laboratorio. Y de eso delimita entre los casos sospechosos, probables y confirmados. El interés desde el punto de vista diagnóstico, uno, que mientras más temprano es mejor, porque al final, desde el punto de vista individual, que es el interés médico, si uno identifica a una persona que tiene COVID-19 y actúa mucho más temprano o vigila de una manera más temprana, evitamos la posibilidad de progresión, evitamos la posibilidad de secuelas y muerte. Desde el punto de vista de interés epidemiológico, si identificamos de una manera temprana los casos, podemos aislarlo a tiempo, podemos estudiar a los contactos que han tenido a su alrededor y cortar la transmisión. Y desde el punto de vista gubernamental, el conocer mejor cuántas personas están infectadas permite optimizar el uso de los recursos y saber cuántos recursos necesitamos eventualmente para manejar este problema desde el punto de vista epidemiológico. En cuanto a las pruebas diagnósticas, las principales y las que permiten el diagnóstico son las que llaman pruebas directas, que detectan directamente elementos del virus, ya sea elementos del ARN o el material genético, que son las pruebas moleculares. La más conocida es la PCR-RT o la reacción de la cadena polimerasa a la transcriptasa reversa o en tiempo real. Y las otras pruebas que tenemos son los de los antígenos virales, que detectan distintas proteínas en general. Y tenemos pruebas de anticuerpos que son indirectas, no detectan elementos virales, pero sí detectan los anticuerpos que aparecen en la sangre. Cada una de sus pruebas, y vamos a verlo aquí, es importante entender las que pueden tener eventualmente su momento. Y lo más relevante es entender que ninguna prueba sirve en todas las fases de la enfermedad. Al principio, antes de que aparezcan los síntomas,
las mejores pruebas que pueden ayudar a diagnosticar esos casos presintomáticos, asintomáticos, son la reacción de la cadena polimerasa, la que eventualmente la PCR-RT puede salir positiva por hisopado y identifica eventualmente esos casos que están asintomáticos, presintomáticos y igualmente la fase clínica. Pero hay unas pruebas de antígeno que no están en este gráfico que eventualmente son menos sensibles que las de PCR, pero detectan, sobre todo cuando una alta carga viral, en la presencia de la infección de un modo más rápido por pruebas mucho menos costosas y usualmente tienen una alta sensibilidad en los primeros 5 días. Y esto es un elemento muy importante que quiero detenerme unos segundos en general. Hay personas que están diciendo, no, mientras tengas COVID hay que hacer la prueba el día 7, 8, 10. No, eso es un error. Si uno tiene síntomas, mientras más temprano se haga la prueba, mejor. ¿Por qué? Porque identificamos el problema de manera individual y podemos tomar la conducta lo más pronto posible en esa persona e igual podemos aislar a esa persona para evitar que se crean contagios. Es un error buscar hacer las pruebas más allá de cierta cantidad de días. Las pruebas de antígenos tienen mayor sensibilidad o posibilidad de salir positiva en los primeros 5 días de síntomas. Hacerla el día 7 es buscar que salga negativo, falsamente negativo y pensar que la persona no tuvo COVID. Es un error. Igual las pruebas moleculares tienen la posibilidad de salir positivas desde 2 días antes de empezar los síntomas. Eventualmente depende de la severidad, hasta 7, 10, 14 días, dependiendo lo severo que sea la enfermedad. Pero mientras más temprano hagamos el diagnóstico, mucho mejor desde el punto de vista individual y colectivo. Y las pruebas de anticuerpos, que tienen el problema que los anticuerpos empiezan a aparecer entre el día 7 al 21 de evolución, no sirven realmente para diagnóstico temprano, porque ya cuando aparecen los anticuerpos, la gran mayoría de los casos leves y moderados están resueltos y muchos de los casos graves. Entonces, realmente, para lo que sirven las pruebas de anticuerpos es para determinar infecciones en el pasado, saber que uno tuvo COVID en el pasado, para estudios de seroprevalencia y para diagnóstico del síndrome inflamatorio multisistémico, que es uno de los problemas que se ha visto en pediatría y que aparece justo inmediatamente después del COVID. Es importante resaltar que las pruebas entonces de anticuerpos no sirven para el diagnóstico temprano, ni para delimitar conductas de aislamiento, ni conductas clínicas. Si a alguien le sale la prueba de anticuerpos positivos, usualmente implica que tuvo infección en el pasado, pero no determina exactamente cuándo. Y no sirven para delimitar inmunidad por infección o vacuna. Hoy en día las pruebas que tenemos no están estandarizadas para saber si uno tiene una buena respuesta inmune con respecto a la vacunación. Y esto es lo que les decía, que la primera semana la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico rápido de anticuerpos puede ser muy baja. Entonces vamos a seguir con el tratamiento. Y déjenme tomar un poquito de agua. Y gracias. Entonces, con el tratamiento, quizás lo más relevante, y lo puse en esta lámina, más no es mejor. Mejor es mejor. Buscar dar un montón de medicamentos no necesariamente es adecuado, más bien puede traer mayores problemas, mayores interacciones, mayores efectos adversos. Entonces, hay que entender que lo que corresponde, habría que colocarlo cuando corresponde. Entonces, el tratamiento en general debería ser justificado. No siempre se justifica el tratamiento. Individualizado porque no todas las personas son iguales, ni todos están o tienen la misma patología, los mismos problemas de base. Acorde a la etapa clínica, y esto es muy relevante porque al igual que no existe una prueba diagnóstica que funcione para las distintas etapas clínicas de COVID, no hay ningún tratamiento que funcione para las distintas etapas clínicas de COVID-19. Ninguno. A dosis y tiempo adecuado, eso es fundamental desde el punto de vista farmacológico, respaldado con evidencia. Mientras mayor evidencia, mejor. Hay que vigilar los efectos adversos, las interacciones, sobre todo si se toman distintos tipos de medicamentos, y balancear sobre todo los beneficios versus los riesgos, y balancear igualmente los costos. Eso sí, la prescripción de tratamiento implica responsabilidad profesional, una responsabilidad ética y una responsabilidad legal. El intrusismo existe no solo en salud, existen en distintos niveles, y preocupa el alto nivel de intrusismo que hemos visto con COVID-19 y que ha llevado incluso a personas a hacer indicaciones inadecuadas. Pero también dentro de la responsabilidad profesional y ética hay impericia, hay distintos profesionales de salud, incluso especialistas, que no han estudiado lo suficiente de COVID-19, que es una nueva enfermedad que no se estudia en la universidad hoy en día, y que para aprender de ella, lamentablemente,
hay que leer mucho, hay que estudiar mucho y que muchas veces lo que uno lee del año pasado ha cambiado este año y hay que buscar estar actualizado. Entonces, no hay manera de que uno haga las cosas bien en COVID-19 si no se estudia lo suficiente. Y eso es un problema, no solo el intrusismo, sino la impericia que puede haber al respecto. El otro elemento preocupante es la automedicación. Y la automedicación tiene distintos tipos de riesgos. Primero, puede ocultar un problema más grave. Las personas empiezan a tomar distintos medicamentos y sigue progresando la enfermedad y es parte del problema que vemos cuando las personas llegan ya muy tarde o con un problema muy avanzado. Si hacemos la analogía de COVID como un incendio, muchas personas cuando empieza el problema tienen como una pequeña fogata, pero ya cuando buscan la atención es cuando tienes el incendio forestal gigantesco que ya no hay manera casi que de apagarlo. Entonces no hay que esperar llegar a una etapa tan avanzada. Igual si uno toma antibióticos aumenta la posibilidad de crear resistencia. Igualmente existe la posibilidad de agravar la enfermedad porque los medicamentos, por ejemplo el uso de esteroides al principio está contraindicado, no debería usarse como medida terapéutica porque puede empeorar la enfermedad por inmunosuprimir. Igualmente puede empeorar los efectos adversos indeseados, puede producir intoxicación y esto es relevante. Realmente hay que educar a la población para que evite la automedicación. Y estas preguntas en general, si COVID se manifiesta igual en todos los afectados y si por ende se debe tratar igual a todos los afectados, la respuesta es no. Ya lo está explicando. Hay un espectro clínico y que varía ampliamente desde asintomáticos a casos críticos y por supuesto que el tratamiento no puede ser igual en todos. Y existe un elemento de ventana terapéutica. Los medicamentos muchas veces tienen una mayor utilidad en una fase muy específica, un periodo muy específico de esa historia natural. Y eventualmente la toxicidad también es relevante entenderla como elemento, pero la utilidad terapéutica no es igual en todos y insisto en ese concepto, no hay ningún medicamento que funcione en todas las fases de COVID-19. Es muy relevante entonces volver a esta lámina donde veíamos los distintos estadios de la fase de respuesta viral, la fase pulmonar, la fase hiperinflamatoria, y eventualmente el tratamiento dependerá de en qué fase esté la persona y sobre todo si tiene distintos tipos de factores de riesgo y que aumente la posibilidad de morbimortalidad. Los invito a revisar en el boletín de la Sociedad Venezolana de Infectología, el boletín venezolano de infectología, el abordaje terapéutico, recomendaciones que a pesar que son de septiembre del 2020, todavía mantiene vigencia de muchísimos de los conceptos que hoy en día mantenemos y seguimos haciendo. Aquí discriminamos entre los distintos espectros clínicos e igual está presente en las guías sbiprodavinci.com, la cual se ve cómo se discrimina entre los distintos estadios clínicos. Y es lo que les traigo más o menos en general al respecto. Existen personas susceptibles que tienen la posibilidad de infectarse y a diferencia de sarampión y otras infecciones como fiebre amarilla, los que sufren COVID-19 lamentablemente pueden tener reinfecciones, sobre todo si no generaron una buena respuesta inmune, si la respuesta inmune disminuyó en el tiempo, mientras que con sarampión y fiebre amarilla los que lo enfermaron están protegidos para el resto de la vida, al igual que los que se vacunan. Entonces con COVID-19 una persona que sufrió una infección en el pasado, que está vacunado, no necesariamente deja de ser susceptible. Y eso es muy relevante en el contexto epidemiológico de esta enfermedad y también predecir lo que pueda pasar en el futuro con esta enfermedad. Entonces, para los susceptibles no existe ningún tratamiento profiláctico preventivo en general en el mundo. Lo que tienen que hacer las personas para prevenir y para no sufrir COVID, que es mejor no sufrirlo, vacunarse. La vacunación es el único mecanismo específico que mejora la inmunidad desde el punto de vista específico, valga la redundancia, contra este virus. El tomar vitaminas, el comer sano, el tener una vida saludable es bueno para mejorar la inmunidad en general, pero no va a mejorar la inmunidad desde el punto de vista específico contra este virus. Y hay muchas personas que incluso estando muy sanas han tenido una infección severa y crítica o hasta fallecido y por eso no es garantía el mantener eventualmente una buena inmunidad. Por supuesto que los que tienen inmunosupresión tienen un mayor riesgo de progresión a enfermedad severa, pero es relevante entender que la vacunación es lo que debemos buscar hacer todos si queremos mejorar nuestras defensas contra esta infección. Pero la vacuna muchas veces no es sola y hay que complementarlo con el uso de la mascarilla, el distanciamiento, evitar las reuniones, evitar las aglomeraciones, los espacios cerrados, quedarse en casa, la higiene en las manos, a pesar de que el contagio de COVID-19 no es tan relevante desde el punto de vista de contacto por fomites o estructuras inanimadas,
Igual la higiene de las manos evitan distintos tipos de infecciones y hay que mantenerla. Igual buscar mantenerse saludable, y si uno llega a estar enfermo, hay que aislarse y tratar de tener orientación médica lo más pronto posible. Esto se los traigo, este esquema de nivel de recomendaciones, para hablar de distintos estudios, distintos niveles de evidencia. Donde A es fuerte, C es moderado, B es moderado, C es opcional, y 1 es con el mayor nivel de evidencia porque hay distintos estudios controlados al azar que tienen buena evidencia, y 3 es opinión del experto. Entonces, en medicina muchas veces es importante saber el nivel de la evidencia. No siempre tenemos evidencias A1, que sería la ideal. En ninguna patología todas las cosas tienen nivel de evidencia 1, pero es importante entonces conocer cuáles son los niveles de evidencia para tener mayor respaldo a la hora de tomar decisiones terapéuticas, por ejemplo. Entonces, como profilaxis por exposición, lo único que hemos demostrado de evidencia preventivo y que no está disponible son anticuerpos monoclonales, y en Estados Unidos los colocan sobre todo en personas no vacunadas que tengan problemas de salud y que hayan estado expuestos, por ejemplo, al virus, y cosa que puede ocurrir, por ejemplo, en un asilo, en un ancianato, donde se enferma alguno, hubo contacto con otro, son personas que tienen alto riesgo y se le pone el anticuerpo monoclonal antes que presente la infección. Y esto tiene niveles de evidencia altos por estudios que evaluaron y vieron cómo disminuyó eventualmente de manera significativa la aparición de la enfermedad usando estos anticuerpos monoclonales, pero que tienen sus costos, por lo que colocarlo a las personas que corresponden mejor es muy relevante. En la profilaxis eventualmente preexposición, y igualmente la posexposición también este es parte del estudio con sus resultados, en el cual se disminuyó las hospitalizaciones de manera significativa. ¿Qué nos sirve eventualmente como profilaxis preexposición o posexposición? Hidroxicloroquina y ivermectina, el nivel de evidencia es muy alto. Entonces, son medicamentos que no deberíamos usarlos eventualmente para prevenir esto. No hay evidencias o estudios suficientes con otros elementos, si las vitaminas funcionan para evitar las infecciones. Sinceramente, no hay elementos a favor ni en contra, pero no necesariamente eso implica de que hacerlo nos vaya a proteger. Insisto en el aspecto de vacunación y las otras medidas de prevención. En los casos asintomáticos, en general no hay ningún tratamiento, y lo que corresponde es aislarse, evitar que estas personas sin síntomas contagien a más personas, y el aislamiento de los asintomáticos suelen ser 10 días después de la prueba de hisopado positiva. En los que tienen síntomas, entendiendo que tiene un espectro, empecemos entonces con los leves y moderados, y casos que no tienen factores de riesgo relevantes. Las personas que no tienen factores de riesgo relevantes, el tratamiento suele ser sintomático. Si tiene algo de malestar, algo para el malestar como acetaminofén, eventualmente puede mantener su tratamiento habitual para las enfermedades que tenga. Si el caso suele ser en general ambulatorio, aunque hay que mantener vigilancia clínica, y sobre todo vigilancia clínica a la saturación cuando corresponde, y puede ser evaluado por telemedicina en la gran mayoría de los casos. Por supuesto que si no hay factores de riesgo, la evolución suele ser autolimitada en la gran mayoría de los casos, y a veces dar distintos tratamientos puede implicar un gran costo que no necesariamente implica beneficios para unas personas que igual van a mejorar en la gran mayoría independientemente de lo que se haga o se deje de hacer. Pero, ¿qué pasa con los casos que tienen factores de riesgo? Y esta clasificación ha sido sobre todo de estudios de anticuerpos monoclonales. Este es el tipo de pacientes incluidos en los distintos estudios. Estos son los niveles de evidencia. Es fuerte la recomendación. Los estudios han sido no de tipo 1, pero hay distintos estudios que indican que estas personas, eventualmente con factores de riesgo, se beneficiarían de hacer alguna medida terapéutica que eventualmente evite la progresión de enfermedad a pesar de que tenga una infección leve y moderada. Entonces son los mayores de 65 años, los que tienen obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, pulmonares. Y hay otros grupos de personas o individuos que quizás no han sido incluidos en estos estudios de anticuerpos monoclonales principalmente, pero que se consideran como un nivel A fuerte de recomendación, que a los inmunosuprimidos, aunque son niveles de evidencia, debería eventualmente considerarse para tomar posturas desde el punto de vista terapéutico en el caso de leves y moderados. Recordemos que estos casos leves y moderados son las personas que tienen en general menos de 7 días de evolución, y que si uno no hace nada y tienen estas condiciones de riesgo,
tienen una alta posibilidad de progresar después del día 7 a una enfermedad severa y requerir hospitalización, y si uno no hace nada, progresar incluso a una enfermedad crítica después del día 10 a 14. Entonces, es importante que estos, todos que tienen distintas condiciones que pueden implicar un riesgo mayor, a pesar de que son opiniones de expertos, que es de nivel 3, se les recomienda entonces considerar la posibilidad de anticuerpos monoclonales. Aquí tenemos dos tipos de anticuerpos monoclonales. Balanivimab más etesivimab no funciona muy bien con la variante beta y gamma, pero en Estados Unidos ya la variante beta y gamma no tiene relevancia. Lo que predomina ahorita es la delta y probablemente predominará la omicron, lo cual se determinará si funcionan bien estos anticuerpos monoclonales o no con el tiempo. Pero hoy en día estos dos tipos de anticuerpos monoclonales, estos tres tipos, se pueden usar ampliamente en Estados Unidos para estas personas que tienen un cuadro leve y moderado de alto riesgo. Estos tratamientos son costosos, pero se colocan una sola vez subcutáneo endovenoso y eventualmente pueden tener reacciones relacionadas a la infusión. Son anticuerpos monoclonales, a veces pueden dar reacciones muy severas, hasta anafilácticas. Entonces hay que hacerlo bajo supervisión médica y tienen costos que pueden ser entre $2,000 y $3,000 la sola aplicación. Pero hoy en día está saliendo información y cada vez más resaltante el aspecto de distintos antivirales orales, que quizás pudieran ser parte del frene que puede tener el COVID-19, como se ve en esta imagen. Entonces tenemos estos antivirales orales hoy en día disponibles en el mundo: Favipiravir, Molnupiravir y Paxlovid. Favipiravir es un antiviral que ya se está usando para influenza, es japonés, es por Fujifilm y lamentablemente no tiene muchos estudios de alta calidad que demuestren su beneficio. Los pocos estudios que tiene han demostrado disminución de la hospitalización en su uso temprano en casos leves y moderados. Molnupiravir y Paxlovid, voy a hablar un poquito más adelante de ellos. Molnupiravir, perdón, es un antiviral que hoy en día ha tenido un aspecto noticioso por estas publicaciones de MER, esta nota de prensa del estudio MOVAO, que demostró disminución de la hospitalización, incluso de la mortalidad, con el uso temprano de este medicamento en casos leves y moderados, con personas con factores de riesgo como los que nombrábamos anteriormente. La FDA dio la autorización de uso de emergencia el 30 de noviembre y al final el Molnupiravir, al igual que el Favipiravir, es un antiviral y es un análogo nucleósido. Molnupiravir y Favipiravir son extremadamente semejantes, tienen el mismo mecanismo de acción de inhibir la replicación viral. ¿Y cómo la inhiben? Bueno, hay distintos tipos de análogos nucleósidos y distintos tipos de mecanismos. Uno, que obligan a finalizar la cadena. Simplemente la RNA polimerasa es la enzima que ayuda a construir el RNA pegando como leguitos, que son nucleósidos que se van uniendo uno al otro, y hay antivirales como la acidobudina que corta, o la ciclovir corta eventualmente la RNA polimerasa dependiendo de cuál sea el virus. La ciclovir funciona en herpes virus, no funciona con COVID-19, es un ejemplo. Al igual que acidobudina es con el virus de VIH. Entonces, pero hay nucleósidos que retrasan el fin de la cadena, como el remdesivir. Simplemente él genera ciertos efectos y como 3 nucleósidos adicionales, la cadena deja de construirse. Pero hay nucleósidos que generan mutaciones, ya sea ribavirina, molnupiravir y favipiravir. Y los vamos a ver en esta lámina. Eventualmente aquí se añade molnupiravir como análogo nucleósido en la construcción de este RNA, que se van agregando eventualmente los distintos nucleósidos, y esto es como un análogo, un parecido, una copia de un nucleósido, se pega. Al final, en una segunda fase, esto genera eventualmente de la incorporación en una segunda fase de mutagénesis, y eventualmente este M es sustituido por una G o una A, lo cual hace que el producto final de RNA suele ser incompatible. El virus simplemente no tiene la capacidad de funcionar bien. ¿Qué preocupa con Molnupiravir y Favipiravir? De hecho, Favipiravir, a pesar de lo que teníamos un año en Venezuela, en distintos países no lo autorizaban realmente por el miedo a esta mutagénesis. Eventualmente tiene una especificidad con la RNA polimerasa viral, pero también se sabe que puede tener cierta afinidad con la RNA polimerasa humana y la RNA polimerasa mitocondrial de los humanos. Entonces,
parte de la preocupación que pudiera existir con molnupiravir y favipiravir es si tienen o no potencialidad mutagénica en el futuro, aunque Mer alega que el tratamiento de 5 días probablemente no genere un impacto, pero desde el punto de vista de seguridad hace falta más estudios y tiempo para saber la seguridad de estos antivirales, molnupiravir y favipiravir. A pesar que los hemos estado usando, igualmente entonces debería considerarse su uso en personas adultas mayores o en personas que tengan condiciones de riesgo, no necesariamente personas jóvenes, y puede ser potencialmente teratogénico, tanto molnupiravir y favipiravir, o sea, puede generar malformaciones congénitas y por eso debe evitarse su uso en embarazadas, en mujeres en edad fértil reproductiva, y si eventualmente lo tuvieron que tomar, hay que evitar o tomar medidas de contracepción por lo menos por varios meses posteriormente a su toma. No se sabe si puede generar algún tipo de mutagénesis que implique problemas desde el punto de vista en los espermatozoides, pero al final de algún modo son medicamentos que en los estudios como de molnupiravir, Movau, lo usaron en personas adultos mayores con distintos factores de salud, por lo cual en general su uso en personas más jóvenes quizás hace falta mayores estudios en el futuro para entenderlo. Y déjenme retroceder un poco, el Paxlovid, esta molécula de Merck, quizás es la que puede resultar más promisoria, todavía no está autorizada por la FDA, tiene en nota de prensa, no hemos visto el artículo, dice ser promisorio eventualmente evitando las hospitalizaciones igualmente. Lo relevante de todos estos medicamentos es que tienen mayor utilidad cuando se usan de manera muy temprana, sobre todo en los primeros 5 días de infección, desde el día 1 de inicio de los síntomas. Entonces, el Paxlovid es un inhibidor de proteasa, hace que eventualmente las proteínas que se están fabricando a la hora de fabricar el virus no se peguen, no se generen y de algún modo destruye esas proteínas y evita que el virus se ensamble. Entonces, es importante entender que también se asocia para durar más tiempo, eventualmente en sangre, con ritonavir. Hay que esperar los estudios de estos molnupiravir y Paxlovid para poder hablar con un poco mayor con propiedad de ellos. Y Remdesivir lo traía aquí en casos moderados, eventualmente leves moderados, y lo traigo aquí como B, eventualmente una recomendación moderada, pero ya tenemos un estudio que puede ser relevante. Quizás hace falta otros estudios semejantes para poner una clasificación 1. Y entendiendo que el Remdesivir, que ya lo había nombrado anteriormente, igualmente es un análogo nucleósido que inhibe de manera competitiva la RNA polimerasa dependiente de la ARN, o sea, la RNA polimerasa viral, y tiene una selectividad de 500 veces para este RNA polimerasa. Y esto es relevante porque no actúa en la RNA polimerasa humana ni en la RNA polimerasa mitocondrial humana. Y es relevante en el sentido que por eso Remdesivir se ha colocado en embarazadas, se ha colocado en niños, se ha colocado en jóvenes, en adultos, porque ha demostrado muchísima seguridad, no ha demostrado problemas de mutagénesis, no ha demostrado problemas eventualmente de teratogénesis. Entonces, en ese aspecto, Remdesivir, a pesar de ser un análogo nucleósido, por tener un mecanismo relativamente distinto de cortar la producción de esta cadena de RNA viral, después de 3 nucleósidos adicionales y la corta, bueno, es muy relevante porque resulta mucho más segura. La limitante es que es de uso endovenoso y eso hace que sea más costoso y eventualmente más complicado su aplicación. Pero esto parte del mecanismo de acción, simplemente inhibe la fabricación del RNA. Entonces, pero salió un estudio que se llama el PINE-3 del uso temprano de Remdesivir en personas que ya tenían ciertos factores de riesgo. Esto fue presentado en el ID Week, que es un evento, un congreso de infectología, y el estudio PINE-3 al final fue un estudio fase 3, doble ciego, donde se dio al azar Remdesivir versus placebo. Se hizo en mayores de 12 años, personas que tenían menos de 7 días de síntomas y que tenían distintos problemas o factores de riesgo en general. Y solo dieron 3 días de tratamiento de manera temprana. Al final evaluaron 562 pacientes,
30% tenían más de 60 años y tenían diabetes 62%, obesidad 56%, hipertensión 48%. Quizás lo importante de este estudio fue la reducción bien importante en 87% de la hospitalización. No hubo muertes en ninguno de los dos grupos. Aquí vemos que 2 de 279 con Remdesivir terminaron hospitalizados versus 15 de 283. Entonces hubo una reducción bien importante y significativa. Y uno puede decir, bueno, pero aquí eventualmente hubo un montón de personas que le dieron el tratamiento, perdón, aquí, y que al final a lo mejor no iban a ser hospitalizadas, pero el impacto de evitar 13 hospitalizaciones comparativamente no solo tiene un impacto desde el punto de vista económico y de evitar la progresión de enfermedad, y que eso es lo más relevante y que quizás en el futuro vamos a necesitar estudios más al respecto, porque el uso de antivirales más temprano no solo estará evitando hospitalizaciones, sino probablemente está mejorando la calidad de vida y está evitando la posibilidad de complicaciones cardíacas, pulmonares y de post-COVID, lo cual en estudios posteriores se tendrá que evaluar. Todavía no hay estudios que evalúen ese elemento de complicaciones y calidad de vida, pero es algo que desde el punto de vista clínico uno entiende que es muy relevante en las infecciones. Mientras uno más temprano actúe, evita mayores consecuencias del problema. Entonces, volviendo a esta fase del uso eventualmente de estos medicamentos en casos leves y moderados, los anticuerpos monoclonales los puse hasta aquí, hasta 10, porque eventualmente en Estados Unidos lo indican, sobre todo las personas que tienen menos de 10 días de evolución, pero que tienen una infección leve o moderada y que tienen los distintos factores de riesgo. Pero los antivirales, tanto Molnupiravir, Favipiravir, Paxlovid, Remdesivir, preferiblemente se están buscando indicar antes de los primeros 5 días de evolución clínica, desde el inicio de los síntomas. Entonces, es importante usarlo lo más temprano posible en estas personas con factores de riesgo que tienen una alta posibilidad de progresar si uno no hace en general algo, y eventualmente evitando llegar ya a la fase severa. En cuanto a otros elementos como los suplementos vitamínicos, el zinc, realmente no hay evidencia de su beneficio en casos leves y moderados. Igual esta lista de medicamentos, ivermectina, colchicina, y me detengo un poco aquí en los antibióticos. Los antibióticos, COVID es una infección viral, neumonía no es igual antibióticos, neumonía pueden ser virales, pueden ser por bacterias, pueden ser por hongos, y las neumonías desde el punto de vista más frecuente suelen ser virales. Por COVID estamos viendo un montón de neumonías virales, por influenza y por otros virus pueden producir neumonías virales. Por ello, tener neumonía no es igual a antibiótico, tener fiebre no es igual a antibiótico, tener una infección no es igual a antibiótico. Entonces, el 95% de los casos de COVID, sobre todo los casos leves, moderados, no tienen sobreinfección bacteriana, por lo que no requieren antibióticos, y eso es muy importante tenerlo en consideración. Y los esteroides no se indican en casos leves moderados, no se indican antes de los 7 días, no se indican sin hipoxemia, porque en esa fase, y déjenme retroceder aquí, de respuesta viral, si le damos esteroides en estos primeros días, eventualmente, ¿qué estamos haciendo? Inmunosuprimiendo, porque los esteroides disminuyen las defensas, disminuyen la inflamación, pero también disminuyen la defensa, y permitimos que el virus se replique de manera más importante. Entonces, usar esteroides en los casos leves y moderados sin hipoxemia es un error desde el punto de vista terapéutico, y quien lo haga está demostrando que no ha estudiado lo suficiente de COVID-19. Ya entrando en los casos severos, entonces los casos severos por supuesto requieren oxígeno, eventualmente los casos severos requieren esteroides, Remdesivir y heparina de bajo peso molecular. Esto es un tema controversial en cuanto si es eventualmente una dosis profiláutica o terapéutica. Esto es un tema para discusiones más profundas, pero vamos a centrarnos en estos dos elementos, esteroides y Remdesivir. En cuanto a los esteroides, salió en nota de prensa el 16 de junio el estudio Recovery, el cual demostraron que una dosis de 6 miligramos diario por menos de 10 días de esteroides disminuía la muerte, principalmente en personas que estaban en ventilación mecánica y de menor manera los que tenían oxígeno solo. Entonces se vio una disminución de la mortalidad con el uso del esteroide en todos los participantes. El impacto fue mucho mayor, que se ve en esta curva, en los que estaban en ventilación mecánica, pero también hubo una disminución de la mortalidad en menor grado con los que recibieron oxígeno. Y aquí lo más relevante, no hubo disminución de mortalidad en el grupo sin oxígeno.
y quiénes son los que no necesitaban oxígeno, los casos leves y moderados, los casos que eventualmente suelen tener menos de 7 días de evolución o que simplemente a pesar de tener más de 7 días de evolución siguen siendo un caso leve y moderado y no requieren oxígeno, no requieren esteroides. Y esto es importante entenderlo. Entonces, hubo menor mortalidad cuando se puso los esteroides en más de 7 días de inicio de los síntomas. Aquí sea más de 7, menos de 7. En menos de 7 no hubo impacto en mortalidad y es más de lo mismo explicando la misma circunstancia de que no es adecuado colocar esteroides en menos de 7 días en caso leve y moderado o en caso de que no haya hipoxemia. Menor mortalidad con esteroides en el grupo con ventilación mecánica, pero mayor mortalidad con esteroides en el grupo sin oxígeno. Entonces, esto fue en otro estudio, y fue un estudio de metaanálisis, usar esteroides en casos eventualmente sin requerimiento de oxígeno, en casos leves y moderados, aumenta la mortalidad. Es un error y de aquí viene la evidencia y por lo cual digo quien indique esteroides en casos leves y moderados está demostrando su desconocimiento porque no ha leído elementos que están publicados incluso desde hace mucho tiempo, desde más de un año. Igualmente en el estudio Recovery, la duración del tratamiento promedio fue 7 días y el rango intercuantílico fue de 3 a 10 días. En general no se dio tratamiento por más de 10 días. Entonces, dar tratamiento siempre 10 días no es necesario. Dar tratamiento con esteroides el tiempo que sea necesario dependiendo de la hipoxemia y de la evolución de los pacientes. Prolongar el tratamiento más allá de 10 días, eso no les trajo lámina al respecto, pero es promover mayores problemas, promover mayor riesgo desde el punto de vista de inmunosupresión, enfermedad oportunista y los efectos adversos que tienen los esteroides, que suben la glicemia, suben la presión arterial, inmunosuprimen. Entonces, dar esteroides por más tiempo de lo que corresponde no tiene evidencia en general y es una práctica que no se recomienda usualmente en la gran mayoría de los casos. Solo bajo ciertas circunstancias excepcionales pudiera extenderse más de 10 días, pero en general no se recomienda. Y bueno, para hablar de Remdesivir en casos severos, que es lo que estamos hablando hoy en día, el primer estudio fue un estudio compasivo. Al final evaluaron unos 53 pacientes mayores de 18 años y se vio que hubo una mejoría clínica en el 68% de los casos, pero esto fue un estudio no comparativo. Al final, lo que sí se vio desde el punto de vista comparativo, que hubo mayor beneficio en los pacientes que no tenían ventilación invasiva, o sea, los que tenían oxigenoterapia, pero sin ventilación mecánica invasiva, mientras que los que tenían ventilación mecánica invasiva eventualmente tenían una menor respuesta. El primer estudio controlado se hizo en Wuhan y fueron igualmente mayores de 18 años, 158 Remdesivir versus 79 con placebo, evaluaron a los 28 días y vieron que hubo más pacientes recuperados a los 28 días y menos tiempo de ventilación mecánica en los hallazgos del estudio. Igual en este estudio de Wuhan se vio que la reducción de 5 días de hospitalización con un uso más temprano del Remdesivir, en los que lo colocaban en menos de 10 días, duraba menos tiempo hospitalizado. El Remdesivir para tratamiento, este fue el estudio ACTT-1, que es el estudio de mayor peso porque se hizo en más de 1000 pacientes. Eventualmente en este estudio el endpoint era el tiempo de recuperación y se vio que hubo una recuperación media de 10 días versus 15 días con placebo y esto fue significativo y con la mortalidad hubo menos mortalidad al día 15 con Remdesivir de 6.7 versus placebo en 11.9. Entonces, en general, igual ocurrió el día 29. En general, aunque no fue significativo, lo que se ve con Remdesivir es que fue más evidente su mejoría en el score 5 de la Organización Mundial de la Salud. El score 4 son los que tienen una infección moderada, no requieren oxígeno. El 5 tiene una infección severa, pero requieren oxígeno a bajos niveles, 6 requieren oxígeno a altos niveles, 7 requieren ventilación mecánica. Entonces, simplemente el Remdesivir demostró que había una mayor tasa de recuperación en este grupo 5, que son los que requieren oxígeno en bajos niveles y son los que están eventualmente hospitalizados al principio entre el día 7 y el día 10 y no han permitido la evolución progresar a una infección mucho más severa con mayor compromiso pulmonar y ya requerimientos altos de oxígeno. Mientras que esto también pasó en mortalidad,
mientras que en el grupo 4, que no tienen oxígeno, pero aunque fue pocos pacientes, el grupo 6 y el grupo 7, que requerían ventilación mecánica o ventilación mecánica no invasiva, no funcionó el Remdesivir. Entonces, esto lo vemos en el estudio. Los pacientes, desde el punto de vista global, hubo una mayor recuperación. En la recuperación, el impacto fue mayor cuando ya reciben oxígeno, pero sin oxígeno no se vio en este estudio inicialmente un impacto. Cuando tenían cálula nasal de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica, no hubo eventualmente beneficio. Este otro estudio evaluó Remdesivir 5 versus 10 días, no consiguió diferencias en general. Igual lo hicieron otro estudio, igual comparando 5 versus 10 días y no se consiguió diferencia Remdesivir versus el estándar de tratamiento con 10 días. Y todos estos estudios llevaron a la FDA, que ya había aprobado bajo uso de emergencia el 1 de mayo Remdesivir, de dar una autorización de la licencia del biológico el 22 de octubre y dar una autorización totalmente de su uso para casos severos que requerían hospitalización y oxigenoterapia, preferiblemente de bajo nivel. La Organización Mundial de la Salud nos recomendó Remdesivir a raíz de un estudio que ellos hicieron, que es el estudio Solidaridad. Este estudio tiene muchas fallas, porque primero fue un estudio abierto, fue un estudio no controlado, fue adaptativo y cada médico tenía la posibilidad de modificar las cosas, y desde el punto de vista comparativo, eventualmente con un estudio como la CTT, no, es tratar de comparar peras con manzanas. CTT desde el punto de vista metodológico es mejor que el estudio Solidaridad. El error de Solidaridad, que no consiguió diferencia en mortalidad Remdesivir versus control, es que comparó juntos el grupo 5 y 6, el grupo de las personas que requerían oxígeno a bajo nivel, y no lo discriminó ni lo diferenció con el grupo que requería oxígeno a un alto nivel. Y ya entendemos por los estudios anteriores que Remdesivir no es bueno ya cuando el problema está avanzado. Y eso se explica en esta lámina. E insisto con esta lámina porque es muy importante con la temporalidad. Si uno tiene una fase de respuesta viral, ¿dónde es que va a funcionar los antivirales mejor? En esta fase de respuesta viral. Si uno ya empieza a poner tratamiento ya en un estado crítico, ya aquí no hay una fase de respuesta viral, por supuesto que los antivirales, cuando ya están las personas en ventilación mecánica, no va a estar funcionando, cuando los requerimientos de oxígeno están siendo mucho mayores y cuando el problema ahorita es más inflamatorio. Entonces los antivirales eventualmente hay que buscarlo usar de una manera mucho más temprana. Entonces por eso el Remdesivir en los casos severos tendría indicación al principio, en los primeros días de hospitalización, eventualmente cuando tienen bajos niveles de oxigenación. Tocilizumab eventualmente tiene mayor utilidad en el estadio 6, en los pacientes que ya tienen altos requerimientos de oxígeno y que casi están para requerir ventilación mecánica, que tienen una progresión más en el tiempo, están eventualmente entre el día 10 a 14, y no voy a profundizar tocilizumab, si hay preguntas al respecto lo haremos. Tocilizumab son anticuerpos monoclonales que se pegan al receptor de interleuquina 6, disminuyen la inflamación que está empezando a ocurrir de manera más importante a este nivel y eventualmente evita los daños que ocurren con tanta inflamación, sobre todo porque la inflamación se vuelve exagerada y genera mucho mayor daño. Pero esto ya es un tratamiento tardío, es un tratamiento más costoso a pesar de que es una sola dosis y inmunosuprime y eventualmente pueden tener mayor riesgo de perforación intestinal y no debería ponerse en pacientes sépticos o con infecciones bacterianas descontroladas de otro tipo. Entonces, bueno, su uso es mucho más limitado, su ventana terapéutica más limitada, al igual que estas opciones, baricitinib, no lo tenemos en Venezuela y los traigo porque, bueno, están en ciertas guías internacionales. De todos modos, para ir resumiendo, lo que no debe darse están en esta lista y, por supuesto, que ivermectina y colchicina no tienen evidencia de beneficio en general en COVID-19. Colchicina, la única indicación que pudiera tener es en caso de pericarditis, pero fuera de ello, darlo rutinariamente. COVID-19 hay estudios que indican que no funciona. En los casos críticos, ya tan avanzados, los esteroides prácticamente lo único que termina funcionando. Y traigo esta lámina entonces. Si uno tiene esta fase de respuesta inflamatoria, los esteroides están buscando controlar esta inflamación que ya está ocurriendo, por supuesto, más en los casos severos y de una manera más importante en los críticos. Y es por eso que otros antiinflamatorios, otros elementos que bloquean los antiinflamatorios, como tocilizumab, en cierta etapa pudiera eventualmente
funcionar, pero esto ya es tardío, ya permitimos que la persona evolucionara y estuviera hospitalizada. Quizás lo más relevante es este otro, el uso de antivirales mucho más temprano, evitando la progresión de enfermedad, sobre todo en esas personas que tienen alto riesgo de progresión, esas personas que están dentro de ese 15% que van a progresar una enfermedad severa por factores de riesgo, ya sea de edad y problemas de salud o eventualmente problemas genéticos que desconocemos hoy en día, pero que se identificarán mejor en el futuro, porque hay pacientes que son jóvenes y sanos y tienen una progresión mucho más agresiva, pero se ha relacionado a algunos factores genéticos que pudieran implicar cierta inmunosupresión en estos pacientes o ciertas deficiencias en ciertos elementos que hacen que la respuesta inmunológica innata, natural, no sea tan adecuada en estas personas y progrese la enfermedad. Entonces, los antivirales hay que buscarlo usar en esta fase de respuesta viral cuando uno identifica ya la infección lo más pronto posible en los pacientes de riesgo, mientras que los esteroides y otros medicamentos antiinflamatorios ya más específicos tienen su utilidad en estos casos ya hospitalizados. Vamos rápidamente con la prevención para ir buscando terminar esta charla. Entonces, lo que busca la prevención es evitar los contagios y sobre todo evitar los contagios en las personas de mayor riesgo, como los profesionales de salud o los que tienen mayor riesgo eventualmente de morirse si le da COVID-19. Y para ello hay distintas estrategias y dentro de la estrategia el aspecto diagnóstico y sobre todo el identificar las personas enfermas, ponerlas aisladas y hacer el trazado de los contactos, identificar quiénes de ese grupo familiar o laboral pudieran estar positivos, identificarlos y ponerlos en aislamiento lo más pronto posible es relevante. O si no hay manera de aislarlos, colocar en cuarentena a los que pueden estar sospechosos, los viajeros. No hay elementos profilácticos y la promoción de salud con el uso de las distintas medidas de mascarilla y distanciamiento ayuda. En cuanto a la legislación, el mismo hecho que algunos países exijan vacunas para poder ingresar a sus países son elementos de las leyes que pueden ayudar a buscar controlar el problema. Y es importante que cada estado busque ver de qué modo legisla para frenar este problema. Y la vacunación es altamente relevante, las mascarillas, insistir que la mascarilla tiene mayor utilidad cuando la usan las dos personas, si no la usa ninguno, el riesgo es altísimo, si la usa uno solo, el riesgo es mucho mayor que se lo usaran todo el mundo. Entonces hay que insistir mientras tengamos una pandemia desatada, insistir en el uso universal de la mascarilla. Y es verdad que los vacunados tienen un mayor beneficio, mejor inmunidad, tienen menos riesgo de complicarse, hospitalizarse o de morirse por COVID-19, pero hoy en día le estaba hablando de la susceptibilidad y el problema con COVID-19, los vacunados, los que se enferman de la infección, lamentablemente con el tiempo pueden ser nuevamente susceptibles y poder reinfectarse. Entonces, pensar de porque uno está vacunado ya va a tener protección de por vida, lamentablemente con las vacunas que tenemos hoy en día no, pero las vacunas sí van a evitar las hospitalizaciones y las muertes en la gran mayoría de los vacunados. El buscar ventilar y el buscar tener distanciamiento es relevante y adicionalmente las medidas de prevención que ya la había nombrado, una lámina anterior, y vale la pena mostrársela, más no necesariamente repetirle el contenido. Desde el punto de vista laboral, y es relevante porque todos ustedes trabajan en las empresas, hay que seguir insistiendo con la educación y protocolo. Esta actividad busca educar, por supuesto. El uso de los equipos, elementos de protección es relevante, el buscar mantener distanciamiento, ventilación, la vacunación del personal. Si hay alguien positivo, por supuesto, tiene que aislarse. Si hay personas con síntomas, debería excluirse de las jornadas laborales. Y esto es muy complicado, la realización de pruebas, porque en Venezuela no tenemos la disponibilidad de pruebas gratuitas como para hacerlas ampliamente. Otras consideraciones de prevención, bueno, el lavado de la mano, la higiene respiratoria, desinfección de superficie. A pesar de que COVID no se contagie por superficie, la higiene de la superficie hay que mantenerla con las medidas habituales, no hay por qué hacer algo extraordinario. De hecho, las desinfecciones de esa tipo cámara de desinfección, sinceramente eso no funciona, no hay evidencia que funcione, más bien genera mayores problemas. Hay que manejar muy bien los residuos y sobre todo en este último aspecto, los espacios comunes de alimentación y descanso es relevante. La mayoría de la gente no se contagia en el trabajo mientras mantenga las medidas de prevención, sino se contagia a la hora de que se relaja, por ejemplo, al comer. Y vemos que ahorita salió desde el punto de vista noticioso un brote en el Hospital Regional Universitario de Málaga, donde más de la mitad
de los que fueron a una cena de Navidad, esta es una foto referencial, se contagiaron y ya van 68 por lo menos hace unos días. Y afortunadamente todos están vacunados, no hay ninguno de ellos hospitalizado, la gran mayoría no tienen síntomas, están asintomáticos, y eso es bueno porque indica que las vacunas funcionan, pero es malo porque dice que una simple reunión con profesionales de salud de alto riesgo, porque trabajan en una zona de alto riesgo, terminaron contagiando a otras personas. Si se hubieran reunido con personas no vacunadas o con adultos mayores, eso hubiera podido implicar un riesgo. Entonces hay que entender las limitaciones muchas veces de que las vacunas los protegieron a ellos de tener una infección severa o de hospitalizarse, pero no los evitó de contagiarse. Y como recomendaciones finales, insistir, y estas son láminas de mi Instagram, Manuel Enrique Figuera, y de la Sociedad Venezolana de Infectología, que el tratamiento con esteroides disminuye la mortalidad, pero solo en los casos severos y críticos, y puede aumentar la mortalidad en casos leves, moderados y asintomáticos. No hay que darlos en pacientes que no requieran oxígeno, que tengan muy buena saturación. Entonces, sí, en casos severos y críticos hospitalizados con oxígeno, los esteroides tipo de dexametasona, no en casos leves y moderados en casa sin oxígeno. Y los antibióticos no sirven contra los virus. Mandar antibióticos, indicarlo en COVID-19 de manera discriminada es totalmente inadecuado. Mandar a alguien leve y moderado antibióticos endovenosos en su casa es totalmente inadecuado. Y levofloxacina no debería prescribirse en COVID-19 tan rutinariamente. De hecho, levofloxacina y las quinolonas en general, ciprofloxacina, moxifloxacina, han sido excluidas de las guías terapéuticas de distintas infecciones. Por ejemplo, las guías de infecciones respiratorias de la comunidad se excluyeron las quinolonas porque tienen efectos adversos, no solo desde el punto de vista neurológico, sino también cardíaco, aumentando el riesgo de arritmia. Pueden eventualmente causar problemas desde el punto de vista de mayor riesgo, aparentemente, de ruptura de aneurisma aórtico, pudiera causar eventualmente mayores problemas, eventualmente del cartílago, con ruptura del tendón de Aquiles, por ejemplo. Entonces, tiene distintos efectos adversos, también desde el punto de vista de aumentar la glicemia o bajar la glicemia, que ha hecho que se haya excluido de las guías terapéuticas habituales de el tratamiento de las infecciones de las neumonías bacterianas de la comunidad. Entonces, si no lo usamos habitualmente ni siquiera para tratar una neumonía bacteriana, mucho menos la debemos usar para COVID-19 con infección viral, porque si lo usamos en adultos mayores que tienen distintos tipos de medicamentos, aumentamos el riesgo de morbilidad e incluso mortalidad por arritmias cardíacas. Lo mismo pasa con la citromicina. La citromicina demostró que en conjunto con hidroxicloroquina causaba mayor daño por mayor riesgo de arritmias y no producía ningún tipo de beneficio en COVID-19. Entonces, las quinolonas en general han sido excluidas de las guías también de tratamiento de infecciones urinarias, de infecciones de piel y partes blandas, por sus riesgos potenciales. Se pueden usar cuando el beneficio supera el riesgo potencial, y eso eventualmente se discrimina de manera individual con cada caso, pero mandárselo a todo el mundo está mal. Igual la ivermectina no funciona. Lamentablemente los estudios iniciales de ivermectina mostraron que desde el punto de vista in vitro tenía cierto efecto antiviral, pero con dosis 100 veces mayores de lo que correspondía. Hay una insistencia con ivermectina que ya raya más allá de lo científico, raya eventualmente incluso desde el punto de vista fanatismo y político, y es totalmente inadecuado indicar ivermectina, y son múltiples las agencias y sociedades científicas que indicamos eso, y distintos estudios que indican que no funciona contra COVID-19. Es muy bueno desde el punto de vista de antiparasitarios, para estrongiloidiasis y otro tipo de infecciones parasitarias, pero contra COVID no. Y bueno, existen combos ni curas milagrosas. Quien diga que algo es milagroso, lo más probable es que está engañando. Hay estudios que sí son confiables, por ejemplo, los recovery han demostrado qué cosa funciona y qué cosa no. Acitromicina, plasma convalescente, no funciona. Hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, no funciona. Ellos también evaluaron colchicina y no funciona, mientras que dexametasona y tocilizumab, en los estudios que ellos hicieron, sí mostraron beneficios. Pero igual, bajo una ventana terapéutica bien específica y bien limitada. Entonces, no todo lo que se publica es verdadero. Está el caso Sugifer, el cual era una empresa maletín con apenas 11 empleados que decían que tenían una data base de 96.000 pacientes en 1.200 hospitales, y era mentira. Incluso publicaron en Lancet New England
y al final uno de los artículos que fue el primero que tiró la bomba a favor de ivermectina era un artículo totalmente falso y que fue retirado de la publicación. La colchicina, hay que tener cuidado con la nota de prensa, esta imagen, la colchicina en una nota de prensa decía que disminuyó la mortalidad, pero cuando tuvimos el acceso al estudio no disminuía la mortalidad y los datos no eran extrapolables a todas las personas. En el análisis inicial de intención de tratar no había diferencia significativa, solo en un subanálisis de los que tenían PCR positiva había ciertos beneficios, pero que cuando uno hacía un subanálisis mucho más profundo no generaba beneficios, por ejemplo, en las mujeres ni en los menores de 70 años. Entonces, al final, colchicina en este estudio, Colcorón y después en el recovery, no demostró beneficios y no debe ser usado en COVID-19. No demostró beneficios y quizás la única indicación en caso de pericarditis relacionado con COVID-19 o post-COVID. Ozonoterapia de dióxido de cloro es pseudociencia, incluso se puede considerar fraude de salud. Ellos dicen que tienen beneficios milagrosos, pero ocultan potenciales y peligrosas toxicidades y no tiene data de sustento que indiquen eso y solo está beneficiando económicamente a los que los promueven. Y ser médico no es suficiente. Hay muchos profesionales de salud que lamentablemente están cayendo en el aspecto incluso de charlatanería. Esta es la doctora Barriendo de San Salvador. Ella alega que las vacunas no sirven, que el ibuprofeno sí, que la ivermectina sí, insiste en elementos absurdos y lamentablemente muchas personas se confunden por la falacia de autoridad pensando que todos los médicos porque digan algo es verdad y eso no es así. Igual no todos los presidentes tampoco tienen la razón y eso lo hemos visto con presidentes como pasó con Trump, Bolsonaro, otros tipos de presidentes que lamentablemente han desorientado más la población. Y es relevante entonces, como última lámina, que la ignorancia es atrevida porque creen saberlo todo. Las personas que creen saberlo todo realmente son peligrosas. Hay que entender que cada día podemos aprender algo nuevo y con COVID-19 hay todavía muchísimo por aprender, muchísimo por conocer y la sabiduría por eso es cauta, porque sabe que siempre puede aprender algo nuevo y todo es cambiante. Eventualmente incluso mucho lo que se puede haber dicho en esta presentación con cuestión de tiempo pudiera cambiar algunos elementos, pero hay otros elementos que no han cambiado. Y lo importante es que hoy en día los que trabajamos en salud tenemos que buscar mantenernos actualizados en lo que refiere a nuestro ámbito y buscar de alguna manera evitar hacer cosas que van más allá de nuestro ámbito. Desde el punto de vista de farmacéutico a veces preocupa, sobre todo cuando puede haber la posibilidad de intrusismo o eventualmente desde el punto de vista médico también preocupa cuando hay impericia. Entonces, la relación de los distintos elementos dentro del ámbito profesional es relevante porque los farmacéuticos pueden alertar a un médico que haga una indicación inadecuada que eso no está bien. Y pongo el ejemplo de la levofloxacina. Uno ha visto indicaciones récipes que indican levofloxacina 2 a 3 veces y quien está indicando levofloxacina 2 a 3 veces está demostrando su ignorancia desde el punto de vista farmacológico de un medicamento que se indica una sola vez al día. E indicarlo 2 veces no representa mayor beneficios desde el punto de vista infeccioso habitual o común, de infecciones comunes y corrientes donde se indican, y eventualmente lo que vamos a aumentar es el riesgo de efectos adversos y toxicidades. Entonces, los farmacéuticos tienen que estar también pendientes a la hora de ver elementos que son inadecuados y muchas veces parte de su labor es educativa. Es importante de algún modo, igual como pasa con profesionales de salud en el área de enfermería, que si ven una indicación que es totalmente inadecuada, ellos discuten con quien la indicó porque muchas veces la responsabilidad es compartida. Entonces, no es solo de quien prescribe, sino también de quien eventualmente vende o realiza o da el medicamento, sino también el que lo indica. Entonces, todos debemos de alguna manera balancear nuestras responsabilidades y buscar lo mejor para toda la población. Entonces, muchísimas gracias por su paciencia. Disculpe que me pasé algunos minutos. De todos modos, tenemos chance ahorita para preguntas y respuestas de su parte.